Pasamos a la segunda comparecencia, cuyo proponente es el Grupo Socialista en relación a la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19. En primer lugar, expresar nuestro pésame más sentido a los familiares de las víctimas de COVID y nuestro ánimo a los que siguen luchando con la enfermedad. Señor consejero, el día 13 de febrero usted compareció en esta comisión a fin de informar sobre las medidas adoptadas ante la declaración de emergencia de salud pública de carácter internacional. Usted demostró ser consciente de la importancia de la situación. Es más, se había anticipado a todos constituyendo, a final de enero, el Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía. Usted afirmó que se ha dispuesto de todo el material necesario para proteger a los trabajadores y comentó que la coordinación con el Ministerio era óptima, fluida, perfecta. El representante del Grupo Político Ciudadano declaró que lo tenían todo absolutamente controlado y el del otro grupo del Gobierno, el suyo, el PP, afirmó textualmente que Andalucía está perfectamente preparada a todos los niveles para afrontar la epidemia. En su respuesta usted afirmó que el miedo va más rápido que el virus, estamos preparados y que Andalucía está preparada a todos los niveles. Posteriormente, durante el pleno del día 5 de marzo, usted en la misma línea afirmó el sistema sanitario de Andalucía está perfectamente preparado para lo que pueda venir. Pero no era cierto, señor consejero. No estábamos preparados ni perfectamente ni mucho menos. Si hay un dato fiable para valorar la acción de los gobiernos es el número de profesionales sanitarios contagiados en relación a los contagiados totales. Pues bien, usted sabe, porque lo ha dicho, que Andalucía se sitúa a la cabeza entre todas las comunidades de España y España a la cabeza de todos los países del mundo, según un informe del Instituto Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad. Eso es un fracaso, señor consejero, y me duele decírselo, porque usted sabe que ha contado con nuestro apoyo permanentemente. Un fracaso atribuible a dos factores principalmente: la falta de material de protección y la falta de pruebas PCR que hubieran permitido un diagnóstico temprano y el consiguiente aislamiento del profesional sanitario, evitando que transmitiera la enfermedad a sus compañeros, a sus pacientes y a sus familiares. Los sanitarios andaluces, señor consejero, nos hemos sentido durante semanas, las más trascendentes, las primeras, absolutamente abandonados por la Administración, que no ha demostrado con hechos ninguna sensibilidad ante el riesgo que hemos corrido cada uno de nosotros. Y lo que más nos duele, el que ha corrido nuestra familia. Por seguir el guión nos centraremos en los test. ¿Se han realizado en nuestra comunidad suficientes pruebas de detección de coronavirus y a tiempo? Porque ya sabemos que el tiempo en medicina es fundamental. Pues fíjese, es difícil documentar esta respuesta, porque ustedes iban informando de los positivos diarios en cada una de nuestras provincias, pero no de las pruebas PCR que se practicaban diariamente en cada una de ellas. Desconocemos si se les ha practicado a todos los que han sido ingresados en hospitales con sospecha de padecer COVID-19 o solo a los que evolucionaban mal. Desconocemos a cuántos se le ha realizado y a cuántos no, entre aquellos pacientes con síntomas de coronavirus que han sido aislados en su domicilio o en las residencias de ancianos. Desconocemos a cuántos contactos directos asintomáticos de pacientes sospechosos o confirmados se les ha realizado. Y, por supuesto, desconocemos cuántos andaluces han fallecido de COVID-19 sin que consten en la lista de positivos ni en la de fallecidos por esta causa, al no haberse realizado las pruebas. Desconocemos muchos datos, señor consejero. Sin embargo, todos los profesionales implicados en esta lucha sabemos que durante las primeras semanas se han hecho muy pocas pruebas, lo que ha tenido consecuencias importantes, especialmente en las residencias de ancianos, más de 500 fallecidos, y entre los profesionales sociosanitarios. Usted tiene la obligación, en aras de la transparencia, de dar a conocer como poco la cifra exacta de pruebas realizadas diariamente en cada una de las provincias de Andalucía y el tipo de pruebas, desde que empezó la crisis. También sería interesante que nos explicara a todos los andaluces por qué la Junta ha tardado tanto en disponer de los test, si ha contado con la colaboración del Gobierno central, qué criterios ha seguido a la hora de contactar con los proveedores y, finalmente, a qué precio y dónde lo han obtenido. Pero si importante es analizar lo ocurrido hasta ahora, más nos preocupa en este momento el futuro, porque la realidad es que a 2 meses de declarado el estado de alarma sigue habiendo una gran escasez de test diagnósticos. Queremos saber si los andaluces van a tener la libertad de acudir a un laboratorio privado para realizarse las pruebas y poder conocer su situación, ya que la sanidad pública no lo hace. Queremos saber si va a permitirse a las empresas privadas realizar con sus propios esfuerzos económicos cuantas pruebas sean necesarias para garantizar la seguridad tanto de sus trabajadores como de sus clientes. También queremos saber si van a cambiar de estrategia en la compra del Servicio Andaluz de Salud. Nosotros consideramos que hay que fomentar una industria andaluza que provea al SAS de material de protección y cualquier otro que resulte útil para cubrir sus necesidades habituales. Queremos saber cuántas pruebas de detección de coronavirus piensan realizar y en qué plazos.
Usted ha dicho que entre hoy y mañana el 100% de los sanitarios nos habrán realizado pruebas a todos. A mí me ha sorprendido, porque yo llevo 34 años pasando consultas y no me ha avisado nadie para hacerme ninguna prueba. ¿Cuántas PCR y cuántas serologías? ¿Y en qué caso piensan utilizar cada una de ellas? Porque se están utilizando indistintamente y usted mismo lo ha dicho, según el momento de la evolución de la enfermedad habría que utilizar una u otra. No es como venía y se ha dicho a nivel nacional. No, en la residencia de ancianos vamos a utilizar la serología y en las prisiones las PCR, ¿no? Depende de cuánto tiempo lleve el paciente con síntomas y si los ha tenido anteriormente o no. Queremos saber qué criterio van a seguir y de quién es ese criterio. Usted nos acaba de decir, parece ser que es del grupo asesor de la Junta de Andalucía. Pues, bueno, nosotros nos alegramos, preferimos que sean ellos desde luego a que sea el Comité Anónimo de Madrid. Desde Vox proponemos unos mínimos respecto a la realización de test para la desescalada. 1, PCR para todos los andaluces sintomáticos y para todos sus contactos si da positivo. 2, test serológico, preferiblemente ELISA, que es la venopunción, es más fiable efectivamente que el otro, la inmunocromatografía. Hay que practicar ELISA a sectores amplios de la población, especialmente a los pacientes que lleven más de 10 días con síntomas compatibles y no se les haya realizado PCR. A todos aquellos que han tenido tiempo atrás síntomas compatibles con la enfermedad y no se les realizara PCR y a todos los contactos de los que den positivo de estos dos grupos. También a todos los profesionales asintomáticos cuya actividad esté relacionada con la sanidad o bien implique un contacto estrecho con otras personas, entre los que incluimos médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, podólogos, fisioterapéutica, ópticos, personal de ambulancia, muy importante, y de farmacia, cuidadoras, así como fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Señor consejero, mucho nos tememos que esta lucha contra el coronavirus no ha hecho más que empezar y no podemos volver a caer en los errores cometidos. Por eso es importante reconocerlo. Lo primero es la salud de los andaluces. Cuente usted con nosotros para enmendar los errores y tomar las medidas necesarias que la protejan. Pasamos al siguiente punto, el 2.14, pregunta relativa a medidas de protección al personal sanitario por el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, en reiteradas ocasiones, tanto en este Parlamento como en declaraciones a la prensa, usted nos aseguró durante el mes de febrero que nuestro sistema sanitario estaba perfectamente preparado a todos los niveles para enfrentarse a lo que viniera. El compañero de Ciudadanos se vanagloria de haber sido el proponente de su comparecencia. Yo creo que le hizo un flaco favor porque realmente ni estábamos perfectamente preparados ni a todos los niveles ni para enfrentarse a lo que viniera. Por cierto, que él mismo, creo recordar, que afirmó que estaba todo absolutamente controlado en aquella ocasión. Obviamente no es así, porque pese a que Andalucía se encuentra entre las comunidades menos afectadas de España por coronavirus, nuestros trabajadores sanitarios han sido los más contagiados. Eso apunta directamente a una falta de protección y a una mala o nula estrategia a la hora de diagnosticar y aislar a los profesionales afectados, que de esta manera han transmitido el virus a sus compañeros, a sus pacientes y a sus propias familias, convirtiendo los centros sanitarios en los principales focos de propagación de la infección. A esto me refería cuando he utilizado antes la palabra fracaso, no a toda su gestión, señor consejero. Nosotros estamos convencidos de que ha hecho muchas cosas bien, pero aquí tenemos que venir a aprender de los errores y a rectificarlos. Ya habrá tiempo de analizarlo todo. Yo sí puedo decirle, en primera persona, no me hace falta identificarme con el sector sanitario. Yo ya he comentado antes que llevo 34 años trabajando de médico, que nos hemos sentido absolutamente abandonados por la Administración. El día 9 de marzo yo mismo asistí a 2 pacientes que resultaron ser positivos sin disponer de mascarilla ni haber sido advertidos de la conveniencia de su uso, habiendo estado en riesgo, además de mi salud, la de mi auxiliar y la de los más de 20 pacientes que se encontraban en la sala de espera. Tiempo tendremos de determinar quién corresponde la responsabilidad de los errores cometidos, que ahora se diluyen entre el Gobierno central, la Junta y el propio sistema autonómico, que, como suele ocurrir, creó en el momento decisivo un conflicto de competencias en la compra de material que impidió una respuesta eficaz. Pero cuando vamos a empezar la desescalada, cuando hay que estar muy vigilante ante un posible rebrote, tenemos que centrarnos en las medidas a tomar porque nos estamos jugando la vida. Por ello, mi grupo político Vox pregunta: ¿qué medida tiene prevista adoptar su consejería para proteger a los profesionales sanitarios? ¿Dispone de un programa que determine en qué fecha se van a llevar a efecto cada una de ellas? ¿No le parecería razonable ampliarla a otros sectores, como ya hemos comentado anteriormente, por ejemplo, el de personal de ambulancia, que también cumplen con una función asistencial y que también mantiene contacto cercano con enfermos que podrían estar afectados por el coronavirus? Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señoría. Referente a mi anterior intervención, el complemento de rendimiento personal no es ninguna gratificación, señoría, no es ninguna gratificación. Se pactó en la Mesa Sectorial de Sanidad que sencillamente no se iba a evaluar esa parte del 35%, sino directamente se iba a meter dentro de lo que es nómina, pero por supuesto no es ninguna gratificación y eso háblelo usted si quiere con los sindicatos mayoritarios de la mesa que estuvieron con la Dirección General de Personal. Señoría, por supuesto, siento discrepar con usted. Para nosotros, esa afirmación que usted hace, que nunca que hemos dejado abandonados a los profesionales, para nosotros son prioritarios, por favor. ¿Cómo no puede ser otra cosa? Los trabajadores, y no profesionales, los trabajadores sanitarios, todos, para nosotros es un tema prioritario y desde aquí reconozco su intachable y heroico trabajo de todos ellos. Que han realizado nuestros profesionales en esta situación de crisis que estamos actualmente entre todos llevando a cabo. Por supuesto que vamos a seguir avanzando. He dicho antes la cifra de EPIs que teníamos y la falta ya no tenemos ningún problema o muy poquitos problemas de estocaje, nada más que en 2 o 3 partes muy específicas. Ahora mismo hay en todos los centros de salud, en todos los hospitales. Antes no voy a repetir las cifras de test a los profesionales ni los porcentajes porque lo he dicho en la anterior intervención y es que si no va a ser muy repetitivo. Pero, por supuesto, donde haya algún problema puntual intentaremos subsanarlo. Y donde ha habido problemas actualmente que no había FFP2 o que no había cualquier tipo, hemos intentado subsanarlo a la mayor brevedad posible, porque actualmente en estocaje, gracias a nuestra central de compra, lo tenemos oportunamente. La Dirección General de Personal está organizando estudios de los centros, como lo he dicho antes, le he estado diciendo cada uno de los centros cómo se va haciendo el estudio de todos los trabajadores sanitarios para medir el nivel de inmunidad. Es muy importante el nivel de inmunidad o nivel de incidencia que cada uno tenemos. El más bajo es el de su zona, que en Huelva, que es el 1 y pico, es muy corto, muy poco, como se manifiesta en el volumen de ingresados que tenemos ahora mismo, son 4, o que son muy poquitos a nivel de Huelva, igual que de Almería. Estos estudios de serología, ya he dicho que a nivel de los profesionales van a mejorarse en la segunda vuelta a través de técnicas mucho más precisas, que empezaremos posiblemente dentro de 7 o 10 días con unos test con mayor sensibilidad, porque ahora mismo los test de mercado son mucho más sensibles que haremos. Y haremos todo lo que sea posible para intentar protegerlo, no le quepa duda. Es una prioridad para esta consejería, fue desde el principio. Otra cosa diferente es que tuviéramos o no tuviéramos o se desbordara lo que es la atención y la utilización de... Usted es profesional. ¿Usted cuándo se ha puesto consulta para pasar consulta? Perdón, mascarilla para pasar consulta. ¿Usted está pasando consulta ahora con mascarilla? Yo le digo directamente que sí. Sencillamente porque estamos utilizando un volumen de EPI que no estaba calculado para lo que era la normal atención sanitaria. Por supuesto que tenemos que ser lo más precavidos en el tema de evitar cualquier tipo de infección y transmisión de información. Y desde aquí le pido a todos los profesionales que utilicen los medios de protección máximos para evitar ningún tipo de infección por parte del coronavirus. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Nosotros, efectivamente, no es lo mismo, no se nos puede pedir la misma responsabilidad, el mismo conocimiento a un profesional de a pie que a la Administración, ¿no? La Administración consta, aquí tenemos un Centro Nacional de Epidemiología, una Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, un Sistema Nacional de Alerta y Emergencia Sanitaria, un Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria. Lógicamente, los gobiernos tendrían que estar más informados que un profesional de a pie. Eso debe ser lo razonable. No sé el papel que han jugado todas estas instituciones. Me gustaría que más adelante lo viéramos, pero creo que podemos dejarlo para más adelante esa cuestión. Por último, decir que en la intervención del día 13 recuerdo que yo comenté que no se fiara mucho de los datos que vinieran de China. Me lo afearon todos los grupos y yo creo que yo no iba muy descaminado. Por lo demás, sí quería decir al compañero ciudadano, hombre, me parece mal sacar aquí lo de las manifestaciones, ¿sí? Vaya concluyendo. Pues a ella también. Quiero decir que yo creo que estamos hablando de salud, que es infinitamente más importante que la política, y habrá tiempo de hablar de todas estas cuestiones. Perdone, señora presidenta, muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente. Bueno, ¿el consejero? ¿El consejero? Por supuesto que preparados, más preparados que otros posiblemente. Y vuelvo a decir que no es fruto posiblemente es fruto de la experiencia acogida a lo largo del último semestre del año pasado.
Es lo que nos pilló con los circuitos, con los grupos de trabajo, con la zona de infeccioso, no sé si usted se acuerda, abrimos alas específicas de infeccioso por listeria, circuito específico en urgencia, contratación, todo eso nos pilló posiblemente mucho más preparado que otras comunidades autónomas y luego las cifras son tosudas, esas son las cifras que tenemos en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni Naciones Unidas, y fíjese usted que antes, me parece que fue a último de febrero, estuve con la Organización Mundial de Salud en Ginebra, hablando con ellos y cómo estábamos preparados, y fui como Consejería de Salud. Y bueno, y había sus serias dudas cuando yo iba a preguntarle, bien, ¿cómo vamos? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué movilidad? ¿Qué mortalidad? Por supuesto que ningún gobierno sabía el impacto de la pandemia. Pero que algo más preparado, posiblemente sí estábamos en Andalucía. Que no del todo, lo he reconocido ni yo ni ninguno,